Que el Señor les bendiga, hermanos. La enseñanza que vamos a ver hoy es una pregunta. Es una pregunta que ha causado mucha división en el cuerpo de Cristo. Hemos descuidado una de las oraciones del Señor Jesús antes de que se fue al cielo. Él pidió a su Padre que la iglesia sea una, como Él y el Padre son uno. Así era la única manera que la gente puede saber que Dios mandó a Jesús. El amor genuino que existe en la iglesia. Pero hoy en día, con el tiempo, mientras que fue pasando los tiempos, porque en el tiempo de los apóstoles existían solamente los cristianos, que eran los pequeños Cristos, como se conocían, eran seguidores de Jesús, personas que se identificaban con Jesús. Había un puñado solamente al principio de 12, después 120, después fue incrementando. Es lo que pasa cuando una iglesia vaya creciendo o cuando una congregación va creciendo, empieza a haber muchas divisiones si la gente se deja llevar, guiado por la carne, por intereses personales. Entonces, ¿qué ha estado pasando durante esos últimos años? Lo que ha estado pasando en esos últimos años es que el ser humano tomó la decisión de quitarle la iglesia, puede llamarlo que se robó la iglesia del Señor Jesús y se lo hizo suyo y lo cambió por nombres o denominaciones o ministerios o diferentes grupos. Que cada grupo se identifica y si no eres parte de un grupo en concreto, no eres bienvenido en ese grupo. La gente es como las palomas vuelan solamente con palomas, las gabriotas solamente con gabriotas, los buitres con buitres y las águilas con águilas, pero todos son aves, pero totalmente separados y divididos. No es que esta división en sí está mal a 100%, pero lo hemos agravado. No solamente hemos intentado distinguir lo que nos une, hemos usado lo que nos une, que es Cristo, para dividirnos de la misma manera. Es como una persona que llora que no tiene trabajo y cuando el Señor le provee trabajo, el trabajo se convierte en motivo de no buscar al Señor. Así que hoy en día hay tanta división en el mismo cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, más que en cualquier otra época que podemos imaginar, o cualquier época de la historia de la iglesia. Han surgido diferentes denominaciones, han surgido diferentes congregaciones o grupos religiosos, que muchas veces cada una de ellas se cree mejor que la otra. No es que se dividieron y tienen el mismo corriente de pensamiento. Quizás tienen, pero cada uno se cree el mejor. Es como Dios solamente está aquí. Si tú dejas mi congregación, te vas a la otra, al infierno vas directamente. Es que cada congregación o cada denominación se cree mejor que la otra denominación. Hasta el punto donde personas que aman al Señor de verdad no pueden pasar tiempo juntos. Ves a los evangélicos o los pentecostales, no pueden pasar tiempo con los bautistas o los presbiterianos. No es que hay algo que uno predica la herejía, no, tiene algo en común que es Cristo, pero por el simple hecho de que no están bajo la misma cobertura, están totalmente separados. Hermanos, aunque dentro del mismo grupo evangélico hay más divisiones en el mismo conjunto evangélico. Hay más divisiones dependiendo del ministerio o de la congregación que tú formas parte. Hoy en día, es solamente que no quiero nombrar algunos que están por aquí cerca, pero lo más normal de esos ministerios, la mayoría de ellos bastante grandes, que si uno no forma parte de eso, no puedes tener comunión con los que forman parte de esas denominaciones. Muchos de los bautistas no quieren asociarse con los presbiterianos y los pentecostales no quieren asociarse con gente que no son de la misma rama que ellos. Los de las congregaciones proféticas no se mezclan con los que no son de la misma rama profética. Nosotros hemos tomado la decisión, como le dije antes, hemos tomado la decisión a viva voz a quitarle la iglesia del Señor. Nosotros hemos tomado la decisión a decidir quiénes consideramos o no consideramos creyente. Así que si uno viene y dice que yo soy de tal iglesia, solamente le miramos así como una persona totalmente perdida. Porque tenemos un mal concepto de que Dios
pertenece a una denominación inconcreta. Por eso va el tema, que es, ¿de qué denominación es Dios? ¿De qué denominación es Dios? Dios es pentecostal, es bautista, es presbiteriano, Dios es, no sé qué es, sin denominación. ¿De qué denominación de verdad es Dios? Si Dios tiene una denominación, significa que las demás denominaciones que no forman parte de la denominación de Dios son herejías, son sectas. Si Dios tiene una denominación, todas las demás denominaciones son sectas o son herejías. Hay tantas divisiones, pero hay un solo Dios. Un solo Dios y tantas divisiones. Tantos corrientes de pensamientos y de opiniones individuales, pero hay un solo medio de salvación, que es la fe en Jesús. ¿Pero por qué tantas? ¿Qué está pasando entre los que se llaman cristianos? ¿Qué pasa entre nosotros? Porque alguien de otra congregación no puede venir aquí y sentirse en casa. Porque nosotros no podemos ir a otra congregación y nos sentimos en casa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta altivez de corazón? ¿Por qué tanta diferencia en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué cuesta aceptar que no formar parte de la misma denominación no hace que una persona se pierde? Porque cuesta. La gente piensa que si uno no está en la misma denominación que él, esta persona automáticamente está perdida. Pero no es lo que nos dirá la palabra, es lo que iremos viendo. La verdad es que, hermanos, hemos atracado la iglesia de Dios. Queremos quitar a Dios su iglesia. El esclavo quiere tomar posesión de las riquezas de su amo. Es justamente lo que estamos haciendo. El esclavo quiere tomar posesión de todas las riquezas de su amo. Queremos aceptar que, vale, Dios, solamente puedes entrar cuando tú nos das eso. Pero después lo cogemos y lo echamos fuera y ponemos nuestras normas de cómo la iglesia de Dios tiene que ser dirigida. De tantas denominaciones que hay, la pregunta es, ¿de cuál de ellas es la denominación de Dios? Así que la idea de poder poseer a Dios por uno mismo, ¿sabe? Porque hay gente que quieren poseer a Dios por sí mismo. Dios es mío, que normalmente tenemos que tener una relación personal con Él. Pero hay congregaciones que queremos poseer, que no, Dios solamente pertenece a esa congregación o a esa denominación. Y pensar que solo nosotros somos los únicos que tenemos a Dios, tenemos acceso a Dios y los demás no tienen acceso a Dios. Eso no es algo nuevo. Lo que está ocurriendo ahora, como dice Eclesiastés, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está ocurriendo ahora no es nada nuevo. Ya había ocurrido antes. Iremos viendo. En Génesis capítulo 12 está el llamado de Abraham. Dios llama a Abraham, un hombre de 70 años. Dios le llama que venga, te voy a bendecir, te voy a hacer una gran nación, pero tienes que hacer eso. Así que un llamado, un amor condicional. Abraham debería permanecer en las condiciones que Dios había puesto. Es él y su descendencia iban a recibir todas las bendiciones de Dios. Así que, como le dije antes en la enseñanza del domingo pasado, que no hay nada en la Biblia como el amor incondicional de Dios. Dios sí que nos pone condiciones. Nos dice, no es que nos pone condiciones para la salvación, nos pone condiciones para la permanencia en Él, para permanecer en Dios, para poder permanecer en esta salvación. Hay algunas cosas que nosotros tenemos que seguir, que es la obediencia y la fe completa en Cristo Jesús. Aquí que tenemos a Dios llamando a un hombre de 70 años para cumplir un propósito en ese hombre. Así que si uno sigue leyendo Génesis capítulo 12, uno pensará que Abraham era el único hombre en la tierra que existía en esa época que tenía una relación con Dios. Uno puede pensar que no había nadie más con quien Dios hablaba, solamente con Abraham. Que Abraham era el hombre, el único en el mundo entero que tenía una relación con el Señor. Ciertamente que Abraham era amigo de Dios. Él tenía mucha razón
ponerse orgulloso de su relación que él tenía con Dios. Él era amigo de Dios, hablaba con Dios con frecuencia, tenía un pacto especial con Dios, hasta que descubrimos, solamente leyendo la vida de Abraham hasta Génesis capítulo 13, no vemos nada más y nadie más. Pero cuando entramos en Génesis capítulo 14, ahí entra otra persona en escena, un hombre llamado Melquisedec. Antes Abraham era el único que todos sabíamos, si leemos Génesis capítulo 14, que es la única persona que tiene una relación con Dios. Supuestamente quizás Abraham ni sabía que él no era la única persona. No como en nuestros días que pensamos que solamente una congregación en particular tiene la presencia de Dios. Abraham llegó a conocer a Melquisedec. Génesis capítulo 14. Melquisedec, que significa rey de justicia, y él era rey de una ciudad llamada Salem, que significa paz. Y ese hombre era un sacerdote de Dios. Así que tenemos a Dios que no pertenecía solamente a Abraham, pero Dios también que pertenecía a un hombre que se llamaba Melquisedec. Así que Dios no pertenece a nadie en concreto. Pero ojo, nosotros sí que pertenecemos a Dios. Pero Él no es propiedad de una persona específica. Él no es propiedad de ninguna congregación específica. Él no pertenece a una congregación específica. Pero todos le pertenecemos a Él. Abraham, siendo un hombre de Dios y un amigo de Dios, reconoció que no solo él tenía una relación especial con Dios, aunque él tenía un pacto con Dios. Él reconoció que había un hombre llamado Melquisedec que pudo bendecirle a él, un hombre también que tenía una gran relación íntima con Dios. Así que la Biblia no habla de nada más de la relación de Abraham o qué tipo de relación tenía Israel o los demás patriarcas. No hay ningún otros detalles de otras personas después de eso. Pero si seguimos leyendo de la relación que Dios tuvo con otras personas al mismo tiempo, con la misma descendencia de Abraham, podemos leer hasta Éxodo capítulo 12, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Podemos leer hasta Éxodo capítulo 12, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Y Dios les demostró ahí su poder que les acompañó y todas las demás cosas. Pero la Biblia también nos relata que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios cumpliendo su promesa con Abraham, que iba a sacar a sus hijos después de 400 años en esclavitud, Israel sale de la esclavitud. Y seguramente todo el tiempo que ellos salían, estaban 100% seguros que Dios le pertenecía solamente a ellos. Ellos tenían la certeza porque Dios iba con ellos durante el día, una columna de humo, y por la noche una columna de fuego, le daba maná, le daba toda la comida que ellos necesitaban, agua, todo en el desierto. Así que pensaban que Dios era totalmente suyos. Aún en sus quejas y todas las demás cosas que se quejaban, Dios les disciplinó. Pero si seguimos leyendo, hasta Números, en Números capítulo 22 y 23, entra un hombre que se llama Balaam, un profeta, entra en escena. Ahí descubrimos también que no solamente en esa misma época Dios tenía una relación íntima con Israel, pero Dios también tenía una relación con un profeta llamado Balaam. Aunque después vemos que Balaam era un profeta injusto, un profeta pecador, un profeta que le gustaba el dinero, pero él tenía una relación con Dios. Lo que les he intentado de apuntar es que Dios no pertenece a nadie. Dios no es propiedad de ninguna congregación o de ningún pueblo. Pero todos los pueblos y todas las congregaciones que invocan su nombre le pertenecen a Él. Todas las almas del justo como del perverso le pertenecen a Él. Dios no es propiedad de nadie. Aunque después si leemos números 22 y 23, vemos que después Balaam mostró que él era un profeta corrupto, pero podemos leer que él también tiene una relación con Dios. Así que podemos ver que a veces hay personas que creen que son los únicos siervos de Dios existente. No sé si usted se ha dado cuenta. Hay personas que piensan que Dios solamente es para ellos, que sin ellos Dios terminará de hacer sus obras.
Personas que quieren que Dios les suplica para que Dios obre o usa sus vidas. Cuando el Señor Jesús entraba en Jerusalén, en la entrada triunfal, que los líderes religiosos le dijeron a Jesús que por favor dile a tus seguidores que no gritan Hosana, Hosana, el hijo de David. Él les dijo, si se caen, las piedras gritarán. Y cuando los fariseos también vinieron a Juan el Bautista, y ellos se ponían chulos, que eran hijos de Abraham. Juan les dijo que no, de las mismas piedras Dios puede hacer hijos o descendientes para Abraham. Así que Dios no pertenece a ningún pueblo específico, ni Dios pertenece a ninguna congregación específica. Dios, a todos nosotros le pertenecemos a Él. Así que podemos ver que hay personas que creen que son los únicos siervos que existen para Dios, o como congregaciones o ministerios que te amenazan que si tú dejas esta congregación, al infierno vas a ir. Si vas a ir al infierno. Si nos deja, aquí está la unción, aquí está. No, hermanos. La persona que salva es Cristo. No es ninguna congregación. Ninguna. Y no hay ninguna iglesia perfecta. Y si encuentras una iglesia perfecta, por favor, cuando salgas de aquí, no entres ahí porque la vas a arruinar. Si uno encuentra una iglesia perfecta, por favor, no entres ahí porque la vas a fastidiar, la vas a arruinar totalmente. Porque tú eres imperfecto. Así que si encuentras a hermanos perfectos, déjales en su perfección. Sal corriendo, no arruinas la santidad de ellos. Así que Dios no pertenece a nadie. A lo contrario, todas las almas le pertenecen a Dios. Ezequiel 18:4, el Señor mismo lo dice. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre es así el alma del Hijo, es mía. Y Él dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que todas las almas pertenecen a Dios. No es que nosotros o Dios nos pertenece a nosotros. También, no solamente en el Antiguo Testamento, porque alguien puede decir que, oye, estamos solamente en el Antiguo Testamento, estamos ya en el Nuevo Testamento, en la gracia. Ciertamente, los mismos discípulos de Jesús tenían la misma mentalidad. Pensaba que como eran los 12 o los 120 que andaba con él, o los números que andaba con él, ellos pensaban que eran ellos los únicos que Jesús les pertenecían a ellos. Y mira lo que ocurrió en Marcos capítulo 8, versículo 38. Ellos encontraron a alguien que estaba predicando, echando fuera demonios en nombre de Jesús. Y vinieron a Jesús y dice la palabra que Juan le dijo a Jesús, maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera. Escucha la razón por qué no tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque no pertenecía a nosotros. Y lo seguimos haciendo. No andas con eso, no es de la iglesia tal. No andas con eso, es de otra congregación tal. No. ¿Cómo puedes comer con esa gente de esta congregación? ¿Cómo puedes ir a evangelizar con aquellos que van por ahí? ¿Cómo puedes hacer eso con esto? ¿Por qué? Porque no forma parte de... Somos los santos, somos los buenos, tenemos la sana doctrina, somos un gran ministerio, tenemos canal televisivo, tenemos... Jesús dice que no, que Él que no está contra... El que no está con nosotros está contra nosotros, está contra mí. Así que lo que ellos estaban haciendo algo bueno. Eso quiere decir, hermanos, que aunque ellos no formaban parte de los 12, Dios estaba con ellos. Aunque nosotros no tenemos un grupo musical que canta como ángeles, no significa que Dios no está aquí. Aunque otras congregaciones se reúnen, como unos hermanos que cuando iremos a Salvador voy a conocer, tiene la clase de los niños bajo un techo que se está cayendo así. Se tiene que esconderse y tienen bancos fuera en la casa de una de las hermanas de la congregación. Que la casa ya está, parece que se hace, la casa se cae. Pero están ahí los muchachos de 12 a 17 años con sus libretas. Y una hermana y un hermano ahí hablándole de la palabra, ellos tomando. Dios también está ahí. No es porque no forman parte de una congregación grande, significa que Dios no está ahí. Dios no nos pertenece individualmente, somos nosotros que le pertenecemos. Los discípulos vieron que alguien echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero como esa persona no formaba parte de su grupo,
tenía que prevenirle, le previnieron, le dijeron, no tenés que hacerlo. También vemos en Hechos capítulo 10, perdón, es capítulo 10, no capítulo 1, en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 narra algo que ocurrió con el apóstol Pedro. Eso antes de este evento de capítulo 11. En Hechos capítulo 10, el apóstol Pablo y los discípulos, todos ellos, tenían una mentalidad totalmente cerrada. Aunque Juan había dicho a Jesús que encontraron a alguien echado fuera demonios en nombre de Jesús. Y Jesús le dijo que a no decirle de dejarlo, más adelante cuando el Señor Jesús subió al cielo, ellos aún como cultura judía no se mezclaban con los gentiles, no entraban en las casas de los gentiles. Entonces vino un hombre piadoso, un cinturón romano llamado Cornelio, que un ángel de Dios había aparecido a Cornelio y le dijo a Cornelio que Dios ha visto todas tus ofrendas, Cornelio. Manda a alguien a Jope, en la casa de un curtidor llamado Pedro, que vive por ahí cerca del río, y dile que le dice a Pedro que venga por aquí para explicarte lo que tiene que hacer. Pero antes de que los enviados llegaron donde Pedro estaba orando, él tuvo una éxtasis, una visión, que el Espíritu Santo lo reveló, que las personas que Dios ha santificado, purificado, no tienes que llamarles inmunes. ¿Qué quiere decir? Ahí el Señor le estaba haciendo ver que no solamente pertenezco a los 12, tengo otros remanentes que no son parte de este 12. Así que si alguien no forma parte de una congregación específica, no significa que la persona está perdida. Si alguien no forma parte de una congregación bastante grande o muy conocida o bien renumerada o tiene mucho dinero y jets privados, no significa que la persona está perdida. El que nos salva es Cristo y no las denominaciones. Pedro tomó la decisión de seguir a esos hombres cuando vinieron a buscarle. Se fue a la casa de Cornelio. Y ahí el Espíritu Santo bautizó a esos hombres para demostrarle que Dios no pertenece solamente a un conjunto de hombres, que Dios, todos nosotros le pertenecemos a Él, y Dios para todos. Pedro llegó a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo bautizó a los hermanos que estaban ahí. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, ¿qué hicieron los demás hermanos que estaban en Jerusalén? Los hermanos inmaduros, los que solamente la iglesia habla mucho y hacen nada, los perros bien furiosos que son dibujados, ladran y no hacen nada. Ellos enfrentaron a Pedro y dijeron, dice Hechos 11, 1-3, de que los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judía oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ellos oyeron que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. En vez de alegrarse que Dios está haciendo maravillas en la congregación de ahí abajo, que Dios está salvando almas en este ministerio que está ahí abajo, en vez de alegrarse que Dios está salvando almas, se ponen celoso, se ponen furioso, se ponen envidioso. Así somos. Y mira lo que dicen a Pedro. Dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión lo reprocharon. Los que eran los religiosos de la iglesia, ¿no? ¿Sabes? Los que parece que sus pies están tocando ya el cielo y el cielo ya no es tan cómodo para ellos. Es un cuarto cielo para vivir ahí. Parece que los ángeles ya no son tan santos como ellos. Mira lo que le dijeron a Pedro. Tú entraste en casa de un circunciso y comiste con ellos. Es como, no, la salvación es nuestra. Dios solamente pertenece a nosotros, a los que somos de la doctrina sana, que nuestros líderes tienen 1000 seguidores en un solo minuto cuando ponen un vídeo y tienen 2000 visitas o tienen 1 millón de seguidores por YouTube. Tú no puedes pertenecer a esos chiquitos que ni les conocen, pero ¿cómo puedes entrar en la casa de tales personas? Pero Dios no obra como nosotros pensamos. Oh, gracias a Dios que no es como nosotros, hermanos. De gracias a Dios que Dios no es un hombre. Si Dios fuera un ser humano, los pobres irán al infierno y los ricos irán al cielo. Déjame ponerlo así.
El que tiene dinero y labio de oro sí que entrará en el cielo. Pero gracias a Dios que la salvación no es por la plata o por las muchas palabrerías. Es por la fe en la obra de Jesús en la cruz. Así que los hermanos inmaduros de la congregación empezaron a reprochar a Pedro. Un hermano de Dios, ¿sabes? Le dijeron, oye Pedro, tú eres un hombre de Dios. ¿Cómo tú, un hombre de Dios, puedes hacer algo así, sentarse con ese tipo de congregación? Hermanos, escucha bien, vamos terminando. No estoy diciendo que debemos ir por la vida abrazando toda forma de doctrinas. Por favor, no se equivoquen. No estoy diciendo que cuando alguien está en la iglesia está viviendo en fornicación, en adulterio, o conocemos una congregación específica que tiene libre albedrío para hacer lo que quieren hacer ahí, libertad de vivir de la manera que ellos les da la gana. No estoy diciendo que tenemos que asociarnos, porque la mala compañía tarde o temprano corrompe. No estoy diciendo en eso. Tenemos que ser sabios en la hora de decidir también qué tipo de personas nosotros nos reunimos. Pero lo que estoy hablando aquí es los que se llaman creyentes, que de verdad son creyentes. Nosotros les desechamos por el simple hecho de que no forman parte de nuestro conjunto, de nuestro ministerio, de nuestro grupo. Hermanos, si hacemos eso, somos peores que la palabra peor en sí, aunque no somos maduros para nada espiritualmente hablando. No estoy hablando de unirse con los testigos de Jehová, no, ni de los mormones, ni de no. No estoy hablando de unirse con los musulmanes, no. Estoy hablando de despreciar a un hermano en Cristo, que tenéis algo en común, que es Cristo, pero te quiere desligar de esta persona por el simple hecho de que no forma parte de tu conjunto, como parece que Dios formará parte de una congregación específica. Nuestra salvación está en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, y no solo por los de una congregación específica. Escuché un pastor el otro día que me quebró el alma, predicó una predicación sobre la expiación limitada de Cristo. Suena teológico, bonito, pero la expiación limitada, ¿qué quiere decir? Que Jesús no murió por todos, solo por algunos seleccionados que Jesús murió. Eso es una herejía, pero de la primera. Jesús mismo puso eso así. Creo que todo el mundo sabe Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿quién sabe? Juan 3:14. Ahí empieza el Evangelio. El Evangelio no está en Juan 3:16, como lo usamos para evangelizar. Está en Juan 3:14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así empieza el Señor Jesús esta parte. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todos que le miren levantado y creen en Él no se pierden, mas tenga vida eterna. Y ahora viene la explicación de por qué todos que miran a Jesús crucificado tendrán vida eterna. Es Juan 3:16. Eso es la forma que Dios ha demostrado su amor para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Levantando a su Hijo sobre la cruz, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así que de tal manera amó Dios al mundo, levantar a su Hijo en la cruz, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, más tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo, termina diciendo 17, Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino a través de Él que el mundo entero sea salvo. Así que ¿cómo puede un pastor, una persona, congregaciones así sí que no deberías entrar, por llamarlo así? Porque si alguien puede decir que la expiación de Jesús o el sacrificio de Jesús en la cruz es para algunos seleccionados, pues vamos mal. ¿Cómo sabemos quién? ¿Para qué nos molestamos para evangelizar? Dios mismo se encargará para salvar a sus escogidos. Pero la expiación de Jesús es para el mundo entero. Para los que pongan su fe recibirán esa salvación que Dios nos da. Así que la salvación de Jesús no es limitada. Es para todos los que creen en Él.
Así que no podemos ganarnos la salvación, solo la podemos recibir. La salvación no se puede ganar, nadie lo merece para ganar, pero solamente podemos recibirla. Porque los regalos no se ganan, los regalos se reciben. Y la salvación es un regalo que solamente la recibimos. Así que Dios no pertenece a ninguna congregación o grupo religioso. Ninguna. Ninguna congregación o grupo religioso. Dios no pertenece a ninguna de ellas. A ninguna congregación o grupo religioso. Ese es un resumen de todo lo que hemos hablado. Y con eso voy a concluir. No sé si lo veis bien. Escucha bien, hermanos. Si crees que Dios nos salva por su gracia, cuando creemos y que no tenemos ningún mérito en esa salvación, porque es un regalo de Dios, tal como lo dice Efesios 2:8, si crees eso, y también crees que Cristo es el único medio de salvación, como dice Hechos 4:14, si crees que Él es Dios hecho carne, si Cristo es Dios hecho carne, tal como dice Juan 1:14, y crees que solo Jesús es el camino, la vida y la verdad, como dice Juan 14:16, y crees que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debería ser levantado Jesús. Si crees eso, para que todo lo que cree tenga vida eterna, como dice Juan 3:14-15, y crees que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Y si crees que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él, como dice Juan 3:16. Y si crees que si confesamos, o si tú confiesas tus pecados con tu boca, o confiesas que Jesús es Señor con tu boca, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, como dice Romanos 10:9. Y si crees que Jesús volverá algún día y llevará a los que creen en Él para juzgar el mundo entero después, y somos hermanos, si crees todo eso, no me importa dónde te congregas, no me importa cómo se llama tu pastor, no me importa qué color de pelo tienes, eres mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Eso es lo que nos une. No la música en tu congregación, no los seguidores que tu pastor puede tener, no nada de eso. Si crees eso, eres mi hermana, eres mi hermano, y podemos tener comunión. Podemos tener comunión. Hermanos, escucha una cosa, termino con eso. Dios no tiene denominación. Él no pertenece a ninguna denominación. Ni es Dios de un solo ministerio o congregación. Él no es Dios de un solo ministerio o congregación. La unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia bíblica es la prueba de que Jesús fue enviado por el Padre. ¿Y cómo podemos saberlo? Jesús mismo lo dice aquí en Juan 17:21. Él dice, te pido que todos ¿quién? Todos que forman parte del cuerpo. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos están en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay unidad verdadera en la iglesia bíblica, en la iglesia que tiene esas creencias, si no hay unidad en esta iglesia bíblica, el mundo jamás será convencido que Jesús fue enviado por el Padre. Cuando pensamos que Dios pertenece a una congregación específica, qué mal vamos. Pero que Él nos ayude, hermanos, para que nosotros aprendamos que Dios
no pertenece a ninguna congregación. Dios no pertenece a ningún ministerio en concreto. Dios no pertenece a ninguna iglesia. Él no es de ninguna congregación. Él no tiene congregación. Todos le pertenecemos. Seas bueno o seas perverso, o seas malo o seas terrible, perteneces a Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque te pertenecemos a ti. Gracias. Gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que haya esta unidad en nosotros. Esa unidad que el Señor Jesús tanto deseó en Juan 17, 21. Una unidad de la iglesia bíblica, Señor, que nos une los fundamentales, los pilares de nuestra fe. Que no nos creemos mejor que otras congregaciones, que no nos creemos mejor que otros ministerios, Señor. Que haya un amor genuino entre nosotros, que podemos ir a cualquier país del mundo y sentirnos entre hermanos, que podemos tener el mismo espíritu, no un espíritu de contienda, de altivez, pero el mismo Espíritu Santo que nos lleva a la humillación y cada día nos forma a la imagen y semejanza de Jesús. Ayúdanos a comprender que Dios no tiene denominación. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.